El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Fue un reporte de caso bastante importante, tanto así que estas pacientes que se relacionaron a la cirugía estética hubo que explantar y retirar las prótesis. Muchas veces controlamos la temperatura, el aire, y de otras bacterias que pueden estar también en el ambiente, pero no prestamos mucha atención a las micobacterias que también forman parte y son ambientales. Una ampolla la puedo utilizar Una varias ampolla veces. la puedes usar varias veces. Correcto. Pero ¿qué pasa? Citen a los pacientes para un solo día y acabas la ampolla. Porque entonces utilizan la ampolla y luego entonces dejan la aguja allí y tapan con una gasita y la dejan allí. Este programa es presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Infecto Sentido. Yo soy el doctor Leonardo Cruces, yo soy médico especialista en medicina interna e infectología. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante importante y sobre todo relevante en nuestro medio, sobre todo en nuestra ciudad de Valencia. Cuando yo terminé mi especialidad en infectología, uno de los grandes retos que yo tuve como médico infectólogo fue un reporte de casos de infecciones por micobacterias atípicas relacionadas a la cirugía estética. Es por ello que el aislamiento de este tipo de microorganismos es clave y es fundamental contar con un equipo especializado y sobre todo donde nosotros vamos a mandar este tipo de muestras para lograr obtener resultados óptimos y adicionalmente a eso instaurar una terapéutica adecuada. Fue un reporte de caso bastante importante, tanto así que estas pacientes que se relacionaron a la cirugía estética hubo que explantar y retirar las prótesis, ¿ok? Hoy día, entre el mes de enero y el mes de abril del presente año, hemos tenido un reporte bastante importante y significativo de aproximadamente 10 pacientes en la consulta privada por infecciones tanto por Mycobacterium fortuitum como por abscesos. Y están relacionados a la cirugía estética, sobre todo a la lipotransferencia glútea. Dos casos aislados por quemadores y reductores de grasa. Es importante tener en cuenta que hay una incidencia estimada, aunque las cifras no son totalmente oficiales, sino que hay un cierto porcentaje de micobacterias no tuberculosas que se relacionan con diferentes tipos de procesos infecciosos. Y no solamente en piel y partes blandas, sino que este tipo de micobacterias inclusive puede afectar también la vía respiratoria y otros organismos, ¿ok? Hay causas emergentes de cirugías estéticas, sobre todo con micobacterias de crecimiento rápido, por masoterapia, por centros estéticos, por tatuajes, sobre todo realizados en condiciones no estériles. Hay ciertas limitaciones con respecto al diagnóstico, pero para eso hoy me traje a una amiga, la cual molesto siempre. Mónica. Hoy estamos con la licenciada Mónica Sequera. Mónica, de verdad que tiene un amplio currículo bastante importante y que para nosotros es grato. Mónica es licenciada en bioanálisis, egresada de la Universidad de Carabobo, hizo un máster en medicina veterinaria en mención de microbiología por parte de la Universidad Central de Venezuela, es estudiante del doctorado de ciencias veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, es coach organizacional y personal egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, adicionalmente neurolíder egresada del Colegio Universitario Padre Isaías Ojeda, docente ordinario del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad de Carabobo, docente de la Academia de Novedades Online en Alcance para Todos, directora general del Laboratorio Tarbes Lab, miembro de la Sociedad Americana de Microbiología, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Microbiología. Además de todo esto, Mónica ha publicado más de 10 artículos científicos, ha estado en múltiples jornadas y congresos, sobre todo también en nosotros de infectología, ha dictado múltiples talleres y el día de hoy para nosotros es un gran placer de que estés con nosotros, Mónica, y sobre todo hablando de este tema. Bienvenida. Gracias, Leonardo, por esta invitación. Bueno, te digo Leonardo para tutearte. Tranquila. Doctor Leonardo Cruces, excelentísimo. Bueno, es un placer para mí estar acá contigo y, bueno, sobre todo hablar de las micobacterias que han formado parte desde mi
profesión toda mi carrera, desde pregrado, porque he venido trabajando con micobacteria en tuberculosis y bueno, y también con micobacterias atípicas, las famosas atípicas. Correcto. Para empezar un poco a hablar del tema, porque es algo bastante delicado de cierta manera, porque hablar de micobacterias no tuberculosas en nuestro medio están casi siempre relacionadas a algún factor que lo pueda desarrollar. ¿Cómo Claro. nosotros podemos definir las micobacterias? ¿Qué son las micobacterias? Bueno, en primer lugar es importante aclarar que ellas son bacterias, Ok, porque muchas veces llegan órdenes o solicitudes como que piensan que le llaman microbacterias y son ok, micobacterias. Las micobacterias son bacterias intracelulares, que tienen una gran familia y de ellas pues hay un gran número de especies que pueden ser patógenas para los seres humanos. claro. Ahora, ¿es igual tener un Mycobacterium tuberculosis a tener un Mycobacterium avium o un Mycobacterium abscessus o fortuitum? No, Ok. no es igual. El Mycobacterium tuberculosis ya todos los conocemos como el Ujú, causante principal de la enfermedad como tuberculosis propiamente. ok, Cuando las micobacterias no tuberculosis o atípicas se presentan a nivel de infección pulmonar, pueden tener clínicamente ciertos síntomas parecidos. Y bueno, luego tendríamos que diferenciarla a nivel de cultivos microbiológicos. Pero cuando se presentan en infecciones de piel y tejidos blandos, las micobacterias están más asociadas a micobacterios no tuberculosis que a propiamente a micobacterium tuberculosis. claro. Son de la misma familia, tienen comportamientos parecidos en cuanto a su patogenia y todo, pero no se tratan igual Claro. y la presentación clínica puede variar en Sí, ellas. claro, y además que la tuberculosis cutánea no es algo tan típico dentro de las características. Es por ello que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que viene con una lesión de piel y partes blandas y te dice, mira, doctor Leonardo, o te aborda Mónica, nosotros tenemos 2, 3 meses con este tipo de lesión, esto no cierra, no mejora, me han puesto 700 como 45 Claro, antibióticos, no mejora. sí. Entonces uno dice, aquí tiene que haber una micobacteria. Entonces, Sí, ¿qué nos hace esa sospechar? larga data. Exacto. ¿Qué nos hace sospechar a nosotros de que, por ejemplo, en tejido y piel puede haber una micobacteria? Bueno, mira, yo siempre pregunto cuánto tiempo tiene con la lesión, Ok, porque eso es algo característico que también, y bueno, ustedes los infectólogos, pero un caso de micobacteria puede llegar a cualquiera y es importante ujú, que los médicos sepan claro. de que están allí presentes porque las micobacterias no tuberculosis principalmente son ambientales. Ujú, Entonces, nosotros tenemos que evaluar cuándo vino esa lesión, si fue pos alguna cirugía, después de algún tratamiento específico, claro, todos esos detalles y ver el tiempo de que tiene el paciente presentando esas lesiones. Entonces, claro. porque es crónico, o sea, no es Ujú, agudo. exacto. Otra de las cosas es que los pacientes me dicen, bueno, pero yo no tengo fiebre, yo no he tenido nada. Eso también no va a ser característico porque las micobacterias va a haber en muchos casos supuración y Ujú, no necesariamente tiene que haber fiebre. claro. También los parámetros, por ejemplo, hematológicos, otros parámetros que se evalúan en el Ujú. laboratorio no son contundentes. Exactamente, por eso que siempre el interrogatorio, la clínica y la epidemiología es clave y es fundamental para el diagnóstico de este tipo de micobacterias. Porque, por ejemplo, en el caso de las micobacterias que cuando yo empecé en el área de infectología tuve, muchas de estas pacientes desarrollaron las manifestaciones clínicas entre 15 y 21 días después de colocarse el implante mamario. Sí, Y comenzaron presentando una secreción muy particular y una comparación como de leche condensada y media sí, rara, muy es algo exquisita, es muy así, exquisita sí. o la secreción de la micobacteria, pero ellos hicieron en ese periodo prodrómico fiebre. Tuvieron algunas que otros 38,5, 39, pero 1 o 2 días máximo. Y que quizás no cuadraba con la clínica completamente, pero probablemente pudo haber sido una reacción inflamatoria frente, en este caso, a la prótesis que quería rechazar o que tenía la necesidad de esa urgencia. Pero, Claro, pero ahí es importante que los médicos siempre, porque muchas veces se pierde el paciente esa primera muestra.
Correcto. Porque solamente solicitan cultivos para bacterias convencionales. Correcto. Y entonces, claro, hay algunos que 48, 72. Lo ideal es que los cultivos con bacterias convencionales, cualquier cultivo que provenga de una paciente que haya tenido un proceso quirúrgico, debe dejarse por lo menos 72 a 96 horas. Correcto. Para poder. Aun cuando no vamos a ver las micobacterias allí, pero podemos ver otros microorganismos. Si esos cultivos, si en esa primera muestra se puede tomar de una vez tanto para las micobacterias como para los cultivos convencionales, sería ideal. Porque si no pasa lo que tú comentaste hace rato, doctor, o sea, que viene el paciente con una cantidad de antibióticos y ya allí incluso podemos generar inhibición de crecimiento de las micobacterias. Bueno, sí, también depende del tipo de antibiótico que esté recibiendo. Pero también es importante saber, Mónica, que hay que aplicar la lógica dentro de la situación. Porque si tú tienes un paciente que tiene una herida y tiene secreción modificada, tu bombillo se tiene que prender. Sí. Tú tienes que decir, mira, aquí tiene que Claro. haber un microorganismo. Y si tú haces un cultivo y el cultivo está negativo, mucho más. O sea, porque algo está ocasionando de que esta secreción se esté modificando. Es por ello que nosotros ante procedimientos quirúrgicos, ya sea estético o no, o una herida que tenga una secreción modificada con cultivos negativos o que tomes antibióticos y no mejore, siempre sospechar de este tipo de micobacterias. Sí, es esencial. Ahora, si nosotros tenemos que diferenciarlas, ¿cuáles son las diferencias entre el crecimiento de cada una? Del tipo de micobacterias no tuberculosas. Bueno, las no tuberculosas, ellas la clasificación de Ronun, que desde hace muchísimos años, la clasifican en el crecimiento lento y rápido. Ok. Dentro de las micobacterias de por sí, ellas todas van a crecer lentamente comparado a otros microorganismos convencionales, incluyendo, por ejemplo, de bacterias de difícil aislamiento. Correcto. O bacilos gramnegativos, que a veces son de procesos lentos. Pero dentro de ellas se consideran rápidas aquellas que pueden crecer entre los primeros 7 días. Ok. Y después de ese tiempo ya se empieza a considerar que son micobacterias de crecimiento lento. Por eso es que en los cultivos no se pueden entregar resultados por ejemplo, de piel y tejidos blandos. Lo ideal es que se evalúen por 4 semanas. Ok, ¿y te ha pasado en tu experiencia que pasa la etapa del crecimiento lento, no hay un crecimiento, tú la dejas allí y ya casi que al final de casi que entregar el resultado, ¡blum!, reportas el micobacterio? Sí, así es. Una vez me pasó con un caso de una secreción de glúteo, precisamente. Y ella, bueno, pasaron las 3 semanas y no había nada de crecimiento. Luego la 4ª semana, que era para entregar el resultado definitivo, veo crecimiento. Lo primero que se hace es realizar un SIL-Nielsen. Ok. Igual coloración microscópica. Correcto. Se hace para corroborar que ese crecimiento dentro del medio de cultivo, porque es un medio de cultivo demasiado rico, por así decirlo, que te puede crecer incluso algunos contaminantes si no hace una buena procesamiento de la muestra. Correcto. Y eran colonias SIL-Nielsen positivo. Ok. Entonces, bueno, se pasa al procedimiento de lo que es la tipificación para saber la especie, y era Mycobacterium terrea. Un Mycobacterium terrea, bastante poco común conseguirlo, netamente contaminante, porque él se puede encontrar en el ambiente. Y bueno, pero en el proceso la paciente pues tenía como consideración esa especie de micobacteria, y es de lento desarrollo. Entonces, yo siempre, incluso a mis colegas que realizan los estudios microbiológicos de micobacterias, les recomiendo que no pueden dar un resultado definitivo negativo hasta que no se cumpla, porque podemos encontrarlo. Igual pasa con las micobacterias de crecimiento lento tipo tuberculosis o las muestras respiratorias. Tú tienes que esperar su tiempo prudencial. Sí. Correcto. Ahora, ¿qué factores pueden influir en el crecimiento de cada una de ellas? ¿Qué factores puedes considerar tú que pueden influir en el desarrollo? Mira, principalmente si la muestra, el paciente estaba tomando antibiótico o no. Porque hay antibióticos que, bueno, puede ser que no sean bactericidas contra ellas, pero pudiera generar inhibición de crecimiento. Me ha pasado incluso con abscesos. Abscesos es una micobacteria que, si está presente y hay una carga bacteriana importante, incluso ya tú a los 4 días puedes ver desarrollo.
Claro, inclusive menos inclusive en tu reporte tú colocas si pueden ser pigmentadas, no Sí, pigmentadas. exacto. Y, ok. Eso también es fundamental. Ujú. Ahora bien, si están tomando antibióticos, puede ser que me inhiba el desarrollo, Ok, incluso de las de crecimiento. Luego lo otro es ese factor que las clasifica, si presentan pigmentos o no. ok, Otra de las características es la mucosidad. Hoy en día, de hecho, hay últimos estudios que he leído en España, sobre todo, le prestan mucha atención a la colonia, si son mucosas o rugosas. ok, perfecto. Eso es una característica macroscópica que es importante porque las colonias mucosas son cepas que son más resistentes. Correcto, es así. Ahora, ¿qué manifestaciones? Bueno, esto es un poco importante porque las manifestaciones clínicas dependen y varían muchísimo del tipo de infección que nosotros tenemos, ¿ok? Sí, Podemos tener manifestaciones clínicas porque podemos tener pacientes con micobacteriosis urinaria, ¿ok? también. Respiratorias y de piel y parte blanda. El aislamiento depende de las manifestaciones clínicas de cada una de ellas. Es que una de las cosas muy particulares es que las lesiones de piel por micobacterias atípicas son muy típicas, Son por muy decir, típicas, muy son muy características. Sí, características y que cuando tú lo ves tú dices, esto es de ahí aquí a la está China. presente, es así. Exacto. ¿Cuándo decidimos tomar esos cultivos y cuándo lo podemos sospechar? Bueno, prácticamente cuando lo sospechamos yo lo hablamos, pero cuando Sí. nosotros tomamos la decisión de tomar esos cultivos. Cuando tú dices, Mónica, voy a tomar este cultivo para micobacterias. Bueno, principalmente cuando los otros cultivos convencionales te dan negativo Ok, y todavía vemos que hay una lesión allí, sí, que el paciente puede ser que esté supurando, o incluso los granulomas, dependiendo de cómo haya sido el proceso, vamos a tener diferentes granulomas. ok, Eso es algo característico que hacen todas las correcto. micobacterias. Ujú, Ellas forman granulomas, así como se ujú. pueden ver a nivel de pulmón, todos también forman en la piel En la tejidos piel, blandos. claro. Entonces, cuando hay presencia de esos granulomas, ya debemos sospechar de que existen micobacterias. Y Perfecto. la forma de tomar la muestra es completamente diferente a la convencional. A las convencionales. ¿Cuándo la biología molecular entra en juego? ¿Entra en juego la biología molecular aquí ante los cultivos o detección para micobacterias atípicas? Bueno, ¿qué pasa con la biología molecular? La mayoría de las pruebas comerciales, por así decirlo, no te identifican directamente que sea una micobacteria fortuito, Ok. micobacteria una especie de la muestra directa. Ujú. Siempre la biología molecular se utiliza es para la identificación de las especies, Correcto. ya que, bueno, existe solamente una sola prueba que todavía no tenemos en Venezuela, pero las micobacterias atípicas, esa prueba está diseñada para micobacterias no tuberculosis a nivel de esputo, a nivel de Ajá. pulmón. Todavía no se ha evaluado en otro tipo de muestras, pero la biología molecular es fundamental en el sentido de que necesitamos conocer la especie. Sí, fíjate que cuando nosotros hacemos ya, bueno, cuando llega un paciente, porque a mí me da mucha risa, porque cuando llega este paciente que llega con este cultivo, yo reviso primero de dónde viene y bueno, cuando viene de Mónica, por supuesto que la llamo inmediatamente, Mónica, mira, tenemos un micobacteria, crecimiento recta, yo le digo, Mónica, ¿qué tú consideras que es de crecimiento rápido? Puede ser un absceso, puede ser un fortuito. En ese momento que nosotros tenemos ese cultivo allí, o desde tu punto de vista, tú puedes identificar rápidamente antes que crezca completamente si puede ser un absceso o puede ser un fortuito Por las por colonias. las Sí, colonias. por las Ujú. características que presente la bacteria en el momento del Al momento de crecimiento. crecimiento. Sí, Claro. primero las características de la colonia, la pigmentación también nos ayuda a ver, porque también no podemos dejar de un lado las nocardias. Las Ujú. nocardias también forman parte de algunas infecciones de piel. Correcto. Y entonces, pero ellas presentan una característica particular, que ellas son pigmentadas, Ujú. algunas, y que al momento de hacer la coloración de Sil Nielsen también su morfología macroscópica varía un poquito. Son Sil Nielsen Correcto. positivo igual, pero con unas características diferentes. Claro, y aquí es importante, Mónica, porque por ejemplo cuando yo te llamo, en mi caso de mi consulta, Mónica, ¿qué consideras tú? Mira, Mira, yo Leonardo, eso pienso puede ser un que absceso. sí, ya tú Aquí vas ya me voy adelantando. adelantando. Sí, Yo inicio tratamiento antibiótico empírico, ya con esa muestra, dirigido a la posible cepa que se está aislando. Y exacto. así adelantamos o ganamos en este caso tiempo con el paciente. Claro, hay una gran particularidad
que en nuestro medio el tema de la resistencia a la claritromicina. ¿Ok? Sí, O a los eso es macrólidos, importante. que eso es bastante Y eso es uno de los importante. primeros tratamientos que yo veo. Cuando yo le pregunto al Sí, paciente si usted está tomando tratamiento, ellos me indican que la mayoría de los casos de piel le están colocando claritromicina claritromicina. y Nosotros, por ejemplo, clindamicina. claro, por ejemplo, en mi haber particular, con la experiencia de mis pacientes, yo no utilizo ya de por sí los macrólidos de entrada, porque ha Ok, habido una resistencia ya establecida por las micobacterias en nuestro medio, ¿ok? Sobre sí. todo por las micobacterias atípicas. Adicionalmente a eso, ahorita recientemente tuve un caso que bastante complejo, porque fue un micobacterium abscessus procedente de Colombia, por cirugía estética, o sea, por quemadores de grasas locales a nivel de los glúteos, pero hizo resistencia al Inesolit. ¿Me entiendes? Hizo un Ah, patrón de wow. resistencia al Inesolit. Y hay que Entonces, estar en pendiente con esos y hay que patrones de estar, resistencia. claro, Pues nosotros, totalmente, un, ¿qué pasa? Que el claro, inesolí va a entrar en el cuerpo del paciente. correcto. ¿Y qué pasa con la microbiota que se hace selectiva? Exactamente. Todo eso. Entonces, cuando veo yo ese patrón de resistencia, inmediatamente llamo al doctor Jacobus y le comento, mira, doctor, se está reportando esta resistencia y todo lo demás. Entonces me dice, bueno, Leonardo, mira, estamos casi que en el límite para que se pueda utilizar por puntos de cortes el fármaco. Sin embargo, dependiendo la experiencia clínica, podíamos utilizarlo o no. Entonces ahí yo decidí no utilizarlo, ¿ok? Sino que utilicé otras opciones terapéuticas, combiné clofazimine con amicacina y de verdad que ha habido una excelente respuesta terapéutica. Pero entonces el escenario se te pone así porque tú dices, el Inesolit forma parte también como un caballito de batalla allí Sí, de las en combinación micobacterias. con las micobacterias y cuando me das un patrón de resistencia me quedo como que atado de manos, claro, puedo utilizar otro, pero el tema está es que muchos pacientes, y esto es una de las cosas, el tratamiento guiado por infectología, cuando nosotros tenemos ya el diagnóstico que tú me mandas desde el punto de vista de identificación y sensibilidad, lo primero que tenemos que saber es que no existe una monoterapia. O sea, este tipo de No, micobacterias se tiene que tratar con doble tratamiento o triple o tratamiento triple según la tratamiento. extensión y el compromiso que tenga el paciente. Entonces, muchas veces tenemos que utilizar terapéutica endovenosa. Entonces viene la incomodidad del paciente y el Sí, tiempo de ciertos fármacos que son nefrotóxicos, ototóxicos, que generan ciertas molestias en el organismo y que lamentablemente lo tenemos que utilizar por un tiempo prolongado. Entonces la adherencia al tratamiento, la adherencia al fármaco muchas veces se ve interrumpida y no esperamos unos resultados correctos. A Dios gracias tenemos ciertas moléculas en nuestro país, gracias a la gente de biomedicina allá en Caracas, que pueden facilitar, como por ejemplo clofazimine, que podemos sí. utilizarlo y que es Qué ideal. maravilloso Y es e ideal en ideal. combinación con Sí. todo esto, ¿ok? Una vez, Mónica, cuando nosotros, es que es increíble, cuando nos llega eso, te llega ese paciente y me llega ese paciente, que nosotros nos comunicamos y todo lo demás, tenemos que decir, ¿dónde está el foco? ¿Dónde está esa bendita micobacteria que está generando esta infección? Ahí es donde entra el juego en campaña, el trabajo de ustedes y el trabajo de nosotros. Investigar en dónde fue eso. Y si fue en un quirófano o fue en una estética, qué está pasando allí. Ahora, ¿qué factores consideras tú que pueden influir dentro de esa unidad quirúrgica, dentro de esa unidad estética, para que exista un crecimiento de micobacterias? Mira, es importante que en los centros de salud Ujú. se plantee bien todo lo que es la desinfección, Ok, todo lo que es el control de microorganismos. Muchas veces controlamos la temperatura, el aire y de otras bacterias que pueden estar también en el ambiente, pero no prestamos mucha atención a las micobacterias que también forman parte y son ambientales. Entonces, cualquier centro de salud debe ver cómo revisarse cuáles son los métodos de control de microorganismos que aplican. claro, Acá, en nuestro país, bueno, nosotros generalmente nos manejamos sobre las normas colombianas. Hay unas normas correcto. colombianas muy Ujú. buenas en cuanto a la desinfección, en consensos argentinos, países donde han estudiado mucho todo lo que es la parte de control ambiental. Y eso es importante para nosotros. Entonces, ¿qué tienen que evaluar? Todo lo que es, cómo hacen las limpiezas, cada cuánto, los procesos de esterilización, porque todo lo que es agua, polvo, allí podemos encontrar las micobacterias. Claro. Incluso en los recipientes. Por Ujú. lo menos a mí una vez me surgió mucho una curiosidad en cuanto al uso de las ampollas.
Ok. Nosotros podemos tener un reductor de grasa, podemos tener unas exosomas que también son bastante conocidos, pero eso vienen ciertos mililitros para tantos pacientes, tantas Correcto. ampollas. O sea, una ampolla la puedo utilizar Una varias ampolla veces. la puedes usar varias veces. Correcto. Pero ¿qué pasa? Citen a los pacientes para un solo día y acabas la ampolla. Porque entonces utilizan la ampolla y luego entonces dejan la aguja allí y tapan con una gasita y la dejan allí. Correcto. Entonces, claro, la ampolla cuando tú la abres está libre, está Claro. bien, puede venir el producto completamente esterilizado y todo. Pero cuando la abres, la expones al ambiente. Correcto. Y tú no sabes qué tienes en el ambiente. Y no solamente esa ampolla, las soluciones 09. La solución Porque 09. tú le colocas transfer, creo que se llama, que le colocas algo transfer. allí para utilizarlo, pero eso lo dejas abierto. Lo dejas abierto. Y eso favorece de que de cierta manera pueden entrar allí. En todo eso, igual que las soluciones que incluso, por ejemplo, tienen contacto con el paciente. Son soluciones que, bueno, pueden venir en sus frascos ya cerrados y todo. El azul de metileno. Exacto, el azul de metileno. Correcto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esterilizarlo. Utiliza, viene ya, puede decir que ya viene listo, pero usted lo esteriliza. Exacto. Y los desinfectantes. Tenemos que conocer de desinfectantes. Sé que son mucho más costosos, pero estamos hablando de salud. Correcto. Doctor, entonces creo que invertir en que tu paciente quede satisfecho de todo lo que se haya realizado en el proceso quirúrgico y te evitas muchos incluso incomodidades, procesos, etcétera, que pueden abrirse a partir de esto. Claro, y no solamente eso, que es algo importante. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, relacionadas a la cirugía estética, nosotros tenemos una paciente hoy con una micobacteria atípica. Júralo que en el proceso que esa paciente se operó, todas las pacientes que estuvieron detrás de ella o delante de ella tienen un riesgo de contraer la enfermedad, la infección. Ahora, claro, es clave y es fundamental de que la temperatura, el medio ambiente influye en el crecimiento, pero considero que con lo que tú estás diciendo, cada unidad, cada quirófano debe tener las adecuadas normas de esterilización para poder, para poder barrer de cierta manera el crecimiento, porque aquí en la superficie esta mesa puede haber, pero puede que sea inofensiva. Depende muchísimo de la cadena de transmisión de esa micobacteria que está allí. Claro, es que ella, por ejemplo, la no tuberculosis, su contacto es completamente introducido dentro del paciente. Correcto. O sea, es directamente. Ya no van a estar así de que como tuberculosis que se transmite a través del aire. ¿Ok? Las micobacterias y también la cantidad. Correcto. A veces es muy difícil porque captarlas en el ambiente porque tienes que hacer mucho cultivo. Tienes que evaluar. Me quitaste una de las preguntas. Te iba a hacer una de las preguntas con respecto a en qué. ¿Cuándo tomar esos cultivos? ¿De dónde yo? Si yo te digo, Mónica, vente para el quirófano, métete aquí y toma cultivos. ¿A qué cultivarías? Lo ideal sería, por ejemplo, que tenemos un caso de micobacteria y eso tiene que ser así como que serie de películas. Cerrar todo y decir, no, hay que cultivar primero antes de limpiar. Correcto. Porque entonces tú limpias y también ahí pasa como lo mismo que el paciente que tomó antibiótico. Correcto. De repente no la mataste, pero inhibes el desarrollo. Totalmente. Entonces es importante todo lo que es el agua con que se lava todo el material crítico o semicrítico dentro de los procesos quirúrgicos. El desinfectante que estás usando, porque también el desinfectante, si no está en un recipiente adecuado, se puede generar contaminación con el mismo ambiente. Todo lo que son los frascos que se utilizan dentro del área de quirófano, o sea, todo eso tienes que evaluarlo. Okay. Aproximadamente debes evaluar por lo menos mínimo 10 puntos de control. Y incluso esos 10 puntos de control deberían ser hasta por duplicado. ¿Cuáles serían los puntos críticos de control? Por lo menos 5 en un quirófano. Bueno, 5 en un quirófano sería el agua. Correcto. La solución 09. Okay. Si hay azul de metileno presente. La solución de Lugol, porque incluso... Okay. Y podríamos utilizar el desinfectante. Porque hay a veces que utilizan desinfectantes dentro... Bueno, desinfectantes no, antiséptico. El antiséptico. Claro, porque a veces también dejas el yodo o el betadine allí expuesto y eso es un foco de infección. Eso es un foco. Ahora,
las pinzas también, tenemos que recordar que las pinzas quirúrgicas también se deberían Pinzas, y las cánulas. cánulas, porque por ejemplo en el reporte de casos de micobacterias que tengo ahorita, todas están por lipotransferencia. Por lo menos 7 de 10 son por lipotransferencia y son por ese tipo de cánula. Que es raro que no hicieron manifestaciones a nivel de la pared abdominal, sino fue sobre todo donde hubo mayor tejido graso, que fue en los glúteos. En los ¿Ok? glúteos. Sí, eso es lo que yo también he visto en este momento. Y me llama la atención es el tema de las cánulas, porque las cánulas tienen que llevar un proceso de todo lo que es su proceso de esterilización. Correcto. Y hay algo que, por lo menos en la universidad, yo los enseño y se enseña tanto porque microbiología se ve en todas las carreras de ciencia de la salud. Correcto, correcto. Entonces, lo que es cuando hablamos del control de microorganismos, tenemos que hablar de lo que se está usando. Si está, por ejemplo, un agente químico, en este caso, el tiempo, lo que es la duración, o sea, la temperatura de ese agente químico. Entonces, a veces, y le he comentado a enfermeras centinelas, por ejemplo, no, queremos salir rápido de la esterilización, y entonces acortamos el tiempo. No, si el producto Claro. debe dejarlo 45 minutos a 1 hora, tú tienes que dejar Claro. el producto, porque es donde su nivel de acción es óptimo. Claro, y también el tiempo que utilizan. Muchas veces se hacen barridos o desinfecciones semanales y Sí. a veces deciden hacerlo cada 21 días, cada 3 semanas. En ese tiempo el crecimiento es maravilloso y no solamente para micobacterias, sino para hongos y otro tipo hongos y de... todo tipo, exactamente. Mónica, 3 recomendaciones y claves y fundamentales cuando tienes una infección por micobacterias atípicas. ¿Qué le dirías tú a esos médicos que tienen estos casos? Bueno, lo primero es que no traten al paciente, no lo automediquen hasta que no sepan la especie como Ok. tal, o sea, tomar cultivo antes del tratamiento. Correcto. Eso es uno. Segundo, ya una vez que se sepa, bueno, tratar de estudiar, de conocer más cuál es la terapéutica ideal para las micobacterias. Claro. No todas las especies se tratan igualmente. Por ejemplo, hago un inciso, o sea, quinolonas no sirven para acceso. Correcto. Y hay incluso médicos que me dicen, bueno, pero es que yo no quiero que tome cuestiones endovenosas, no quiere terapéutica endovenosa. Y la otra vez me hablaron hasta de ciprofloxacina para acceso. Y yo, Bueno, no, pero es imagínate, que no. eso es resistente. Claro, Ya sabemos totalmente. que es resistente. Entonces, es conocer, es prepararse en el tema de las micobacterias. Y si no sabes, bueno, tienen que llamar a infectólogos que sepan de micobacterias. Totalmente. Sí. Bueno, mira. Y la toma de muestra. Correcto. La toma de muestra es importante recordar que las micobacterias las puedo hallar generalmente en la secreción con jeringa, ¿ok? O en este caso con hisopados secos. Ok. O eso es- o el tejido. o el tejido. O el tejido, pero no con culturet normal porque Claro. no nos funciona. Claro, yo en condiciones normales, yo siempre mando a mi paciente donde Mónica, para que, Mónica, Sí. tómame la muestra. Bueno, mira, el día de hoy conversamos sobre un tema bastante interesante que sigue estando más presente que nunca, que para muchos puede que no lo sospechen, pero para los que nosotros siempre pensamos en infecciones por micobacterias atípicas, siempre vamos a tener el ojo puesto allí en esa herida. El día de hoy conversamos con Mónica, una gran amiga. Mónica siempre la tengo presente, cada vez la fastidio, Mónica, y siempre está allí presta en ayudarnos. Gracias, Mónica, por asistir el día Gracias de hoy a a ti nuestro por programa. invitarme y bueno, excelente, de verdad. Mientras más se informen las personas, mucho mejor porque Claro. lo importante es que los pacientes sean tratados a tiempo. Es así. Bueno, gracias a todos ustedes por estar siempre presentes acá en nuestro programa. Nos vemos en un nuevo episodio de Infecto Sentido, donde vamos a estar conversando sobre realidades de la infectología y ciertos mitos también. Muchísimas gracias. Este programa fue presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña,